Bienvenidos una vez más a Ecos del Evangelio. En este domingo 17 del tiempo ordinario, las lecturas nos hacen cuestionarnos sobre lo que debemos considerar lo más valioso, lo que debe de ser el tesoro, tanto de nuestra mente como de nuestro corazón. Hoy te explico esta liturgia con estos 3 puntos y te recuerdo, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en mis redes sociales. Iniciamos. Primer punto. La primera lectura del libro de hoy es uno de los relatos más conocidos del Antiguo Testamento. Pertenece al ciclo de historia de los reyes de Israel. Específicamente estamos leyendo el primer libro de los reyes. Este libro, o más bien esta parte del relato, nos narra que a la muerte del rey David, un joven Salomón, por encima de todos sus hermanos, le toca subir al trono. Por lo tanto, le corresponde gobernar sobre las 12 tribus de Israel, sobre un reino en el cual su carismático padre se había encargado de pacificar, unificar, pero incluso algunos territorios conquistar. La responsabilidad sobre el reino es muy, pero muy grande, y ante esta gran tarea, la historia del pueblo de Israel narra que así como Dios acompañó a David, el padre de Salomón, a Salomón se le presenta en sueños y le ofrece lo que él pida. Es decir, le pregunta, ¿qué quieres? Yo te lo daré. El libro nos narra que un joven Salomón no se deja llevar por las riquezas o el poder, sino que precisamente teniendo en cuenta la misión a la cual Dios le había llamado, que era gobernar el reino que le había prometido Dios a su padre David y en el cual les había prometido que iba a perdurar. Para poder gobernarlo, Salomón se da cuenta que el poder y la riqueza no bastan. Para gobernar al pueblo con justicia, él primeramente le pide a Dios 2 cosas. La primera, sabiduría para juzgar. La segunda, discernimiento del bien y del mal. Ante esta humilde petición de parte de Salomón, Dios mismo se sorprende y concede a Salomón un corazón sabio e inteligente, como no ha habido ninguno, pero también como no volverá a haber otro. Los teólogos cristianos destacan dentro del relato que esta sabiduría que Dios otorga sobrepasa toda la inteligencia humana. De hecho, de manera muy especial, Benedicto XVI, cuando él aún era el cardenal Ratzinger, afirmaba que el conocimiento técnico, es decir, la sabiduría precisa de este mundo, no bastaba para gobernar, pues la inteligencia humana tiene un límite hasta donde llega y cuando esa inteligencia termina necesitamos el auxilio de la sabiduría de Dios, porque ahí es en el límite humano cuando la sabiduría actúa. Para nosotros cristianos de este siglo, Salomón nos recuerda que hay tesoros más grandes que las cosas que la humanidad ha considerado como valiosas y a las cuales les ha puesto una gran estima. Por sobre todas las cosas, la sabiduría de Dios es uno de los tesoros más valiosos. Por algo, desde el Antiguo Testamento, cuando ya se hablaba de la sabiduría, se hace referencia a no cualquier cosa, sino se hace referencia a la presencia de Dios mismo. No está en los versos de hoy, pero al final, como quiera, sin pedirlo, Dios le concede a Salomón poder, riqueza y fama. Segundo punto. En la segunda lectura, otra vez del apóstol San Pablo a los romanos, nos expone ahora que el designio amoroso de parte de Dios es salvar al hombre. Para San Pablo, Dios en su designio maravilloso ha predestinado el hombre a la salvación. Él nos ama infinitamente
Y es tan grande su amor por nosotros que precisamente, como nos comentaba en las lecturas de las semanas pasadas, nos ha enviado a su Hijo, el cual ha muerto y resucitado para librarnos del dominio de la muerte y del pecado. Pero además nos auxilia para poder vivir según el Espíritu Santo, quien, como nos decía la semana pasada, murmura dentro de nosotros para que podamos discernir entre el bien y el mal, y para también que podamos pedirle a Dios lo conveniente para nuestra propia salvación. Todo esto definitivamente es parte de su plan. Ha sido escrito desde antiguo para la salvación de todos los hombres. Tanto, pero tanto es su amor y es tan grande que su plan no termina aquí en este mundo, sino que, como lo explica el apóstol, este plan termina en la gloria. De hecho, para San Irineo, el deseo de llegar a la gloria, es decir, el deseo de llegar al cielo, está escrito en el alma del hombre. Irineo insiste que el hombre, iluminado por la gracia de Dios y escuchando la voz del Espíritu Santo, busca y es movido, para buscar la salvación, para que regrese a Dios y pueda cumplir el plan que está escrito y al cual ha sido predestinado desde el principio por Dios. Considero que la predestinación de Dios es fruto de su amor inmenso, resultado de ese amor tan grande que Él nos tiene, que al crearnos en esta tierra, solo espera que regresemos a donde Él está. Por algo, cuando alguien deja esta vida, decimos, ha regresado a la casa del Padre. Pero también, como nos diría San Agustín, no descansamos hasta que logramos estar en su presencia. Al final de cuentas, ese plan o predestinación de Dios en el amor se convierte también en nuestro más grande tesoro. Tercer punto. La lectura del Evangelio del día de hoy es de Mateo 13, del 44 al 52. Este domingo el Evangelio continúa con el discurso de las parábolas del reino que ya escuchábamos las 2 semanas anteriores. En esta ocasión, San Mateo nos regala, en palabras de Jesús, 3 maravillosas parábolas: la perla, la red y el tesoro escondido. Las 3 tienen el mismo objetivo y finalidad: mostrar el gran valor del reino de los cielos. Si bien las semanas pasadas se nos había expuesto la dinámica y la naturaleza del reino, es decir, cómo crece y cómo actúa en medio del mundo, esta semana nos expone el Evangelio su inmenso valor. Jesús escoge estas parábolas por su sencillez. Considero que la palabra del tesoro escondido puede sintetizar tranquilamente las otras 2. Con ella, Jesús deja muy en claro que no hay nada más valioso que el reino. Dentro de las realidades a las cuales puede acceder el hombre, el reino de Dios la sobrepasa a todas. Por eso expone que el reino de Dios es como un tesoro escondido. Y este adjetivo es muy, pero muy curioso, pues versos antes ha dicho que hay cosas que han sido escondidas a ciertas personas, como a los soberbios, como a los poderosos de este mundo, y que otras han sido simplemente reveladas o solamente a los sencillos. Esto implica bien que, si bien en primera instancia tal vez no se nos ha revelado el reino, lo podemos encontrar como aquel que de repente en la vida haya un tesoro en un campo que ni siquiera le pertenece. De aquí deducimos que el valor del tesoro es pero es tan grande, que aquel que lo encuentra no tiene otra alternativa más que venderlo todo, venderlo absolutamente todo e ir a comprar el campo, el cual realmente no se compara en valor al lado del tesoro que está ahí escondido.
De esta manera, este tesoro es la más grande pertenencia a la cual nosotros podemos aspirar. No hay riquezas que se comparen al reino. No hay nada en este mundo que valga lo mismo, ni siquiera el don de la sabiduría que Dios le regaló a Salomón. Se comparan con los tesoros del reino. Ahora bien, la pregunta central, entonces, ¿qué es el reino? Si ya Jesús nos ha dicho cómo actúa el reino, cómo hace crecer la palabra de Dios y cómo hace dar fruto según la voluntad de Dios, la identidad del reino toma ahora mucha mayor claridad. Y la respuesta nos la da San Ambrosio de Milán, cuando al meditar estos textos le dice a sus fieles, ¿y quién es el reino? El reino es Jesús mismo, quien está dentro de nosotros. El mismo Jesús que ha obrado la redención que nos explica San Pablo en la segunda lectura, Él es el reino de Dios. Él es quien hace crecer la palabra, quien la multiplica, quien permite que dé fruto. Es también el sembrador que cuida la semilla de la cizaña hasta el tiempo de la cosecha y nos permite estar en los graneros de Dios. Es Jesús mismo quien, siguiendo las palabras de San Pablo, nos eligió, nos justificó y nos glorificó. Por eso el que encuentra a Dios en su vida y queda maravillado por todas las obras que Dios hace para con nosotros, no tiene otra alternativa más que dejarlo todo, venderlo y conseguir ese tesoro que es Dios. Con esto todo toma sentido. Por eso a los apóstoles Jesús les insistía tanto cuando les decía, déjenlo todo y síganme. Y así como en el Antiguo Testamento la sabiduría era ya una prefiguración de la presencia de Jesús, el Verbo Divino, en el Nuevo Testamento Cristo es el más grande tesoro, más grande que el tesoro de Salomón. Él es el único tesoro que vale la pena tener, el único que vale la pena perseguir, y Él es el único por lo cual vale la pena dejarlo todo, venderlo todo para estar con Él. Que Jesús, el verdadero tesoro, el que nos elige, nos justifica y nos glorifica para nuestra salvación, nos permite encontrarlo. Y que nosotros podamos tener la sabiduría de Salomón para que aprendiendo a elegir entre el bien y el mal, escojamos siempre lo mejor. Y vendiéndolo todo, compremos nuestro más grande tesoro, pues no hay tesoro más grande que Dios mismo. Recuerden compartir este video al salir para que llegue a muchas más personas. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Saludos para todos desde España y que tengan muy buena semana. Bendiciones.